Bien, el tema de esta mañana va a girar alrededor de la creación versus evolución. No vamos a estar hablando de la evolución como tal, porque eso es un tema muy largo, pero sí vamos a destacar lo que es el acto creativo de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 y 2, nosotros leíamos lo que dice el texto inspirado. En el principio creó Dios. Allí no existe ninguna intención por parte del autor bíblico en demostrar la existencia de Dios. Desde que usted abre el registro sagrado, la existencia de Dios se da como un hecho que no necesita ningún tipo de análisis. En el texto bíblico, Dios simplemente existe, no más. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra iglesia, es la única, escuchen bien, capaz que algunos digan que esto es una exageración, que es una hipérbole. No, la Iglesia Adventista es la única de las iglesias cristianas que aceptan la literalidad de la creación en 6 días. Somos los únicos que aceptamos la literalidad de la creación en 6 días. En el libro de los Salmos, el Salmo 33 y el versículo 9, usted puede leer, vamos a buscar ese pasaje. Salmo 33, versículo 9. ¿Qué dice? La versión Reina Valera 1960. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Eso lo está diciendo el salmista en referencia a Dios, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Esto en la teología se conoce con el nombre de los decretos de Dios. Un decreto de Dios, cuando algo sale de la boca de Dios, cuando la palabra de Dios sale, se materializa siempre y cuando Él diga sea tal cosa. Y por eso usted va a encontrar que a partir del versículo 2 y básicamente en el versículo 3 se dice: y dijo Dios, sea la luz. Y como consecuencia del poder de Dios, eso que el divino maestro, que nuestro divino creador había ideado en su mente perfecta, se materializó. En teología también recibe el nombre de una creación ex nihilo, es decir, una creación que surge de la nada. Dios no necesitó de materia preexistente para sacar a la existencia lo que nosotros hoy conocemos. Eso no lo podemos nosotros entender, porque los seres humanos somos criaturas. Aquí el hermano Elber está utilizando la palabra que se utiliza en hebreo, vará. La palabra vará se aplica en 2 términos, no más. 1, cuando hay una creación que sale de la nada, y 2, cuando hay, no, se utilizan 3. 1, Génesis 1, y dijo Dios, y creó Dios. En el principio creó Dios. Allí se utiliza la palabra vará. Vamos a imaginarnos que mi mano es el puño de Dios y se cierra. Adentro, ¿qué queda? La nada. Y entonces dice Dios, sea la tierra. Esta es una ilustración porque se forma a partir de la palabra de Dios, pero nada existía. Hay que diferenciar entre la creación de la nada a la creación en la nada. Repito, no es lo mismo decir que Dios creó de la nada a que Dios creó en la nada. Si Dios va a crear en la nada, no tiene ningún sentido, porque la nada, pues no existe. En cambio, si creó de la nada, eso sí tiene sentido. La segunda vez que se menciona la palabra vará es cuando crea al hombre. Ahí aparece y creó Dios al hombre a su imagen. Aparece la palabra vará. Pero uno se pregunta, ¿y por qué aparece la palabra vará, que está relacionada con la existencia de algo que es traído de la nada, si el hombre fue traído del polvo de la tierra? La razón
Es simple. El hombre era otra naturaleza, era otra criatura diferente a los ángeles y a los seres de otros mundos. Era muy diferente. Porque a diferencia de los seres de otros mundos que fueron aparentemente traídos a la existencia por el poder de Dios, explico esto. Cuando yo utilizo la expresión aparentemente, lo estoy utilizando para no ser dogmático, para no ser puntilloso y decir aquí no hay palabra, aquí no hay vuelta de hoja, no. Porque esto no nos ha sido revelado. Aparentemente los seres de otros mundos fueron traídos a la existencia en número exacto. Lo mismo ocurre con los ángeles de Dios. Aparentemente ellos fueron traídos a la existencia por la palabra de Dios y en número exacto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, los redimidos, ocuparemos el lugar que dejaron los ángeles que cayeron del cielo. Y los ángeles que cayeron del cielo son un número exacto. ¿Cuál es el número? No lo sabemos. ¿Cuántos seremos los redimidos? No lo sabemos. Pero habrá una equivalencia entre los redimidos y los ángeles que cayeron. Entonces, Adán y Eva es una creación distinta. Porque a diferencia de lo que aparentemente el texto bíblico nos indica, los seres de otros mundos llegaron por la palabra de Dios, lo mismo que los ángeles. Nosotros no. Nosotros fuimos morfoseados, fuimos moldeados por Dios. Y en ese sentido, después de los ángeles, la raza humana es la naturaleza más importante en el universo. Porque Dios se tomó la tarea de moldearnos. Siempre hemos manejado el concepto de un muñeco de barro, ¿no? Siempre hemos manejado ese concepto, que Dios hizo un muñeco de barro y tal, y yo pienso muy diferente. Yo pienso que Dios, como un cirujano plástico, perfecto en sus designios, a medida que tomó el barro, lo iba formando y lo iba convirtiendo en el tejido que requería para la ocasión. No era que hizo el muñeco de barro ¿y dónde le va a colocar el hígado? No, comienza de adentro hacia afuera. Y comienza con, me imagino yo, el esqueleto. Yo no sé, no lo sé. Ya aquí la fiebre me está dando cosas. Pero lo que sí sabemos es que Dios creó. La tercera vez que se utiliza la expresión bara está en relación con lo siguiente. Miren, menos mal que ahora ya me puedo bajar aquí y no tengo ningún problema. Hace un tiempito hice el servicio fúnebre de mi hermana Denny. Algunos lo vieron en vivo y en directo. Ustedes dirán, ¿por qué está tan tranquilo? Porque es que yo soy el que estoy preocupado por mí, porque mi hermana Denny está segura. Ella está segura en Dios. Los últimos momentos de mi hermana Denny fueron de canto, de alabanza, de oración. Ella decía, me veo como una vestidura blanca. Yo estoy listo para el encuentro con mi Señor, nos decía a nosotros. Papá y mamá, no se preocupen, no lloren. Ustedes aseguraron una hija para el reino de los cielos, así que no quiero tristeza en ustedes. Bueno, pero vamos a suponer que quien falleció no fue mi hermana Denny, que estuvo apegada al Señor, sino uno de esos sujetos pendencieros sin Dios y sin ley, y lo traen a una funeraria cualquiera, no a la iglesia. Ese sujeto falleció producto de una intoxicación etílica, una borrachera de 3 pisos que lo llevó a la muerte. Pero como no hay muerto malo, aún el más malo tiene algo bueno. Y lo lloran y hasta se privan algunos. Bueno, imagínense ustedes esto. El cajón está aquí, ¿vale? El cajón está aquí. Destapamos y miramos. Esto que yo estoy haciendo como ejemplo en el mundo físico, cuando cuando un hombre fallece, cuando una persona fallece, el cuerpo está aquí, sin vida. ¿Qué le hace falta a ese cuerpo que otrora era perfecto? La vida. Eso le falta la vida. Entonces vengo yo y le digo, bueno, esa ilustración es de todos nosotros, pero en el aspecto espiritual. Porque la Biblia habla que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos.
Muchos estaban muertos espiritualmente, así como este de la imagen está muerto físicamente. Entonces se acerca un predicador poderoso y dice: yo quiero en el nombre del Señor resucitar a esa persona. Los familiares, ¿qué creen ustedes que dirían? ¿Que vuelva a la vida o que no? Algunos dirían: déjelo quieto, ahí está bien. Le hace un favor a la humanidad que esa criatura siga en el estado mortuorio en el que se encuentra, porque era malo. Pero capaz que hay alguien por allí que sí desea que esté con vida porque le debió una plata. Y entonces, sí, tráigalo a la existencia, porque esa platica no se me puede perder. Viene el predicador y le dice: muerto, a ti te digo en el nombre de Jesús, resucita. ¿Qué cree usted que ese muerto querría si tuviese conciencia? ¿Estar muerto o estar vivo? Vuelvo y repito, ¿qué cree usted? Entonces cambiemos al muerto por usted. Usted es el que está muerto. Se murió de un patatús, le dio un soponcio, le dio un infarto al miocardio, quedó listo. Pero era buena gente. Usted, si tuviese conciencia de estar muerto, ¿usted le gustaría estar muerto o estar vivo? Ah, ahí sí, ¿verdad? Pero el otro muerto, ahí sí. Bueno, entonces, esa persona, si tuviese la oportunidad de tener conciencia, él diría: sí, resucíteme. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Hay personas que espiritualmente están muertos. Y Bará se utiliza para referirse a esas personas, y que David utilizó en el Salmo 51 cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Esa creación, allí utiliza la expresión Bará. ¿Por qué? Porque del ser humano no puede salir eso. Bien, dejamos en paz eso y seguimos con el tema de la creación. Entonces nosotros los adventistas creemos en una creación de 6 días literales. ¿Por qué creemos en 6 días? Porque resulta que hay algunas teorías que hablan de que los días en la Biblia y sobre todo en la creación son simbólicos. Porque en segunda de Pedro, vamos al que consiga esa palabra donde diga: porque un día para con Dios es como 1000 años. El que lo consiga, léalo por favor. Por cierto, niños, ustedes que participaron en el concurso de aquella pintura, no seguimos proyectando porque no fue posible conseguir un nuevo videobin para verles proyectado y se me estaba confundiendo las cosas. Pero el dibujo ya está calificado. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, cada uno de los que participaron va a tener su premio. Oh, dice Isabela. ¿Ya encontraron el texto? A ver, léalo por favor. Ajá, ¿qué dice? Segunda de Pedro 8. Ok. Segunda de Pedro capítulo 3. Ah, ahora sí, porque me dijiste 8. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera: amados, no se olviden que para el Señor un día es... ¿Un día es qué? A ver, ustedes hablan en español. ¿Aquí está diciendo un día es igual a 1000 años? ¿O está diciendo un día es como 1000 años? Entonces no podemos hacer una equivalencia y decir un día es igual a 1000 años. No, porque en primer lugar lo está diciéndose en el contexto de Dios. Para nosotros 1000 años aquí es comparativamente como si para Dios fuese un día. Pero no tenemos el permiso de hacer una equivalencia numérica, que es el problema que están teniendo aquellos llamados concordistas amplios en la Biblia. ¿Quiénes son concordistas amplios? Son aquellos que quieren hacer concordar el texto bíblico con la evolución. Por ejemplo, allí dicen que Dios duró 6 días creando. ¿Cuántos días fueron la creación? No, 7. 7 días, porque el sábado fue creado por Dios. Entonces, el primer día equivale a 1000 años. El segundo día a otros 1000 años. Y así sucesivamente. Pero la Biblia no te da a ti permiso para decir eso, porque estarías limitando el poder de Dios.
Y el texto de Salmo dice, porque Dios dijo y fue hecho. Cuando ustedes entren en esa construcción gramatical del hebreo, no se trata de que Dios dijo y comenzaron las cosas a aparecer. No. Él dijo y salió a la existencia enseguida. Por eso nosotros no somos concordistas, nosotros somos absolutamente creacionistas. Todo lo que nosotros vemos surgió de la mano de Dios o de la boca de Dios. Y que esa creación se dio en 7 días, literales. Otro pasaje que utilizan lo encontramos en el libro de los Salmos. En el Salmo, a ver quién lo busca. Salmo 94. Aparece esa misma relación. ¿Me informan si ese ruidito de allá afuera afecta la audición? No, sí afecta, pero hay que concentrarse acá. ¿Cómo se hace? ¿Qué dice Salmo 94? Muy bien. Porque 1000 años son para Dios como una vigilia de la noche. Está haciendo la comparación entre la eternidad de Dios y la finitud de nosotros como seres humanos. Pero no tomemos esto para decir 1000 años es exactamente un día, o un día 1000 años. No, no tenemos el permiso. Primero porque esto no es profético, esto es una descripción que se está haciendo de la comparación entre Dios y nosotros. Esto de los decretos de Dios tiene que ver con que Dios no necesita ningún material, pero surge la pregunta, ¿de dónde comenzó la evolución? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Todo comenzó así. Por allá en la Edad Media, en el período denominado del oscurantismo cultural, religioso, etc., la iglesia dominante de la época se apropió de todo conocimiento y sobre todo se apropió de la Biblia. Entonces, en ese periodo del oscurantismo de la Edad Media, empezaron a decir, a enseñar algo que se conoce con el nombre del fijísmo. El fijísmo es esto: Dios creó un número determinado de jirafas. Dios creó todas las especies de perros que nosotros hoy conocemos, todas las especies de gallinas, de aves, de caballos, de corderos, de toda suerte de animal, todas las especies que nosotros hoy conocemos, Dios las creó todas con el número exacto. Pero llegaron hombres pensadores y decían, esto no puede ser. Porque es que nosotros hoy vemos cómo un perro de una raza X se cruza con una perrita de raza X y surge otra raza. Es de la misma especie de perros, pero es otra raza diferente. Así que esto no puede ser. Y además, cuando ese perrito que acaba de nacer se cruza con otra perrita de otra raza, surge otra raza. Pero la iglesia dominante dijo, cállense la boca, que nosotros somos los que tenemos el derecho de interpretar la Biblia. Los pensadores que eran cristianos empezaron a alejarse de la posición de la iglesia y dijeron, esto no está correcto, porque la Biblia no enseña eso. Además, la iglesia los pensadores decían, ¿cómo pudo Dios haber metido dentro del arca, que es una pregunta que muchos han formulado, tanto animal si se suponía que fueron metidos allí 7 parejas de animales no limpios y una pareja de 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios? ¿Cómo es eso? La iglesia les dijo, cállense la boca, que nosotros somos los únicos que tenemos el derecho de interpretar la Biblia, ustedes no. Y estos científicos, estos hombres de pensamiento, empezaron a alejarse y a buscar una explicación científica irracional de algo que ellos veían que era una realidad, pero que la obcecación, la
la testarudez de la iglesia dominante no permitía que el pensamiento crítico fluyera. Y más de uno de estos científicos fue pasado por la hoguera, por el cadalso, en el así denominado Santo Oficio o la Santa Inquisición. Por supuesto que hubo una rebeldía conceptual, no contra la Biblia directamente, sino contra la interpretación que la iglesia dominante le había dado a este texto tan sencillo de la Biblia. Ahora, ¿cómo entender que Dios metió en el arca tantos animales? Es muy fácil. Dios creó una especie de animal, un perro, y su compañera, su perrita, y les dejó la posibilidad de una recombinación genética. Otro problema que nosotros tenemos y que muchos se han preguntado: ¿de dónde surgen las razas? ¿De dónde? Si Dios creó solo una pareja, y si yo me voy al libro Patriarcas y Profetas, donde Elena de White me comenta que en las mejillas de Adán se miraba el rosado de la salud. El tinte rosado de la salud estaba en las mejillas de Adán. Eso ha hecho presuponer a algunos que Adán era de raza blanca y que por lo tanto el resto de las razas que no sea la blanca es el producto del pecado. No, señor. Esto no tiene ni esto de certidumbre. En su misericordia y en sus designios, el Señor dejó que la genética humana, que el así denominado hoy por la genética, el genoma humano, que es todo un mapa, tuviese la posibilidad de recombinarse. Nosotros tenemos dentro de nuestros genes, si hay un médico aquí, mejor todavía, nosotros tenemos dentro de nuestros genes lo que se llaman los cromosomas. Y dentro de los cromosomas tenemos una cantidad de cositas que se llaman los alelos, alelos dominantes, alelos recesivos. De repente, Adán y Eva tuvieron un hijo que en vez de tener los ojos azules, por la recombinación tuvo un ojo marroncito. ¿No era hijo de Adán y Eva? Más adelante hubo una recombinación y salió alguien con los ojitos rasgados, oblicuos. Esos que nosotros llamamos chinos, que no miran, sino que sospechan, ¿verdad? Y de repente hubo una recombinación y salió una persona con la piel rojiza. Y hubo otra recombinación y salió una persona con piel oscura. Yo me siento feliz de saber que esta es la verdad que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque cuando seamos trasladados a la vida eterna, olvídense ustedes que cuando seamos transformados, aquel que murió siendo amarillo, chino, o murió siendo rojizo, por allá de los indios navajos, o que murió siendo de piel oscura, como la mayoría de los africanos, o que murió con la piel transparente, como la de esos blancos caucásicos de allá de Noruega, entonces todos serán sacudidos, y el que estaba muy oscurito, entonces Dios le pasa un blanqueador, y el que estaba faltito de melanina, Dios le pone un poquito de sol. Nada de eso. Nosotros seremos resucitados en nuestra piel, con nuestra fisionomía, pero diferente, porque tenemos un cuerpo glorioso. Qué chévere es ver en un grupo la pluriculturalidad, ver también lo variopinto que somos nosotros. Qué jartera sería ver puro blanquito transparente aquí, pero veo una morenita, veo otra morenita, veo un blanquito más o menos trigueñito, lo veo usted con su color de piel y mi color apio de piel. Todos somos una bendición. Y cuando vivamos en la vida eterna, allá encontraremos a los chinos, a los indios, a los negros, a los disque blancos, alabando el nombre de Dios.
¿Quién creó entonces todas estas razas? Dios las permitió porque a Él le encanta la variedad. Salgan a la naturaleza. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ser campesinos de nacimiento y nos hemos regocijado con las obras de Dios. Cuando usted sale a la naturaleza, cuando sale a la campiña, cuando ve el valle, cuando ve todo ese verdor, usted no ve un árbol igualito al otro. Todos son distintos a pesar de que puedan tener y ser de la misma especie. Ven las flores. Una multicularidad, ¿multi qué? Multicromía, una policromía de flores. Maravilloso. Miren el cielo. No hay un día que el cielo sea igual. A Dios le gusta la variedad. Y en eso se deleita nuestro Padre Celestial. Entonces, a partir de esa enseñanza de la iglesia dominante de la época del siglo del oscurantismo de la Edad Media, empezaron algunos a decir esto no es verdad. Y encima de esto empezaron a decir que la Biblia era lo único que podía explicar esto de la creación. Y era verdad, pero lo colocaron con una espada de Damocles. ¿Qué es la espada de Damocles? Forma parte de la mitología. Se decía que la espada de Damocles estaba suspendida sobre el cuello de un sujeto que estaba condenado y estaba sostenida por un hilo, por un cabello, dicen otras versiones. Y que en cualquier momento ese cabello o ese hilo se rompía y la espada caía y cercenaba el cuello de ese mortal. De allí que se utiliza la expresión la espada de Damocles, para referirse a aquellas situaciones en donde nosotros estamos a un tris de una tragedia. Eso fue lo que surgió y lo que permitió que surgiera la evolución. Ahora, ¿es la iglesia adventista evolucionista? Pero dentro de nuestra iglesia se levantan voces que intentan hacer un convenio con la evolución y aparece entonces lo que se denomina la evolución teísta. Explico. La evolución normal, la evolución natural, dice que en un momento hace miles de millones de años la vida empezó a formarse aquí en la tierra y existen unas 4 teorías. La abiogénesis, que es dentro de la abiogénesis nosotros vamos a encontrar la generación espontánea, que Francesco Redi se encargó de demostrar que estaban equivocados, y también el hermano Louis Pasteur se encarga de demostrar que la teoría de la generación espontánea estaba equivocada. ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea? Que alguien observaba que dejaba un pedazo de carne allí puesto, o un pedazo de queso, o una fruta, y de repente tiempo después apareció un gusanito. Surgió de la nada. Hasta que Pasteur dijo, no señor, lo que ocurre es que hay agentes microscópicos patógenos que invaden los tejidos y generan larvas. Y en el caso de esos gusanitos, es una mosca que vino y puso su huevito allí, y el gusano eclosionó y ahí salió la larvita. Otra, la vida viene extraterrestre y nos hablan de las teorías conspirativas. Por ejemplo, los Anunnakis. Los Anunnakis están diseñados por Hollywood para decir que ellos fueron los que crearon las torres. ¿Cuáles torres? Las pirámides de Egipto y las pirámides que están por acá en México, en Tulum o en Chichén Itzá. ¿De dónde salió las pirámides de Egipto? No ha habido científico alguno, por muy inteligente que haya sido, nadie ha podido descifrar ni decir quién construyó las pirámides. Nosotros sí, por revelación. El hombre. Otra teoría, la teoría del origen de la vida, que tiene que ver con el caldo biótico. Esto, Oparin, un ruso, dijo un día, yo voy a recrear más o menos las condiciones que vivió el mundo hace mucho tiempo. Y entonces inventó una bomba de vidrio y adentro de esa bomba, a manera de una sopa, empezó a echarle proteína, aminoácidos, grasas, no sé qué cosa. De ahí un caldo nutritivo se llama eso. Y entonces puso un ánodo y un cátodo, negativo, positivo, y lo bombardeó internamente. Eso se formó ahí
por buen tiempo. Y tenían abajo una especie de tubito por donde salía el resultado de esa combustión. Y cuando salió acá, aquí tenemos una bacteria. ¿Se dan cuenta? Así fue que surgió la vida. Ah, interesante. Y el que oyó eso dijo, ve, ¿verdad que sí? Y se les olvidó un detalle. ¿Quién hizo la bomba? ¿La bomba se hizo sola? ¿Quién metió los aminoácidos? Los aminoácidos se metieron solos, las proteínas, las grasas, todo eso se metió solo dentro de esa bomba. No. ¿Quién le puso energía? ¿La energía se puso sola? No. Entonces no me metan el dedo en la boca, que allí hubo la participación de una mente creativa. Alguien diseñó eso para que surgiese un resultado. Y eso sí lo aceptan como algo normal. Pero la creación de Dios no lo aceptan porque supuestamente ustedes están diciendo que Dios no existe y que la vida llegó a la tierra por simple casualidad. Bueno, lo que pasa es que son diseños experimentales. Sí, pueden ser diseños experimentales, pero no significa de que estén explicando el origen de la vida. Entonces algunos dentro de la iglesia, no la iglesia, porque nuestras doctrinas y creencias son firmes. Nosotros sabemos que Dios trajo a la existencia el mundo en 7 días, pero algunos científicos de la iglesia que se sienten un poco avergonzados, como este servidor se sentía cuando tenía como 13 o 15 años de ser adventista. Ojalá y fuera eso, hermano. Mire lo que hacía. La iglesia en mi pueblo, mi casa quedaba en esta esquina. Vamos a ver, mi casa quedaba en esta esquina y había allá un callejón y allá a la derecha y la iglesia enseguida allá. Pero en aquella esquina había una peladita que a mí me gustaba. Enamorado de ese pelado. Y entonces yo salía con mi Biblia aquí, pero cuando iba a pasar por donde estaba la muchachita que a mí me llamaba la atención, yo me metía la Biblia por aquí atrás entre la camisa, para que no me la vieran, para evitar que me dijeran aleluya, porque ese era el término despectivo con el que nos trataban a nosotros en el pueblo. Ahí van los aleluya. Hércules, a mí me daba una rabia esa cuestión. Y claro, yo trataba de minimizar el impacto. Hoy, la Biblia uno la exhibe con gozo, con alegría, ¿verdad? Hay algunos científicos que se sienten avergonzados si dicen que son creacionistas. Y entonces dijeron, bueno, hagamos lo siguiente. Mire, digamos que Dios creó la chispa de vida, ¿vale? Dios crea la chispa de la vida, Dios crea la vida. Pero dejó que esa vida se desarrollara de la misma manera como la evolución enseña. Eso se llama evolución teísta. Meten a Dios y después Dios se va, con el único propósito de medio hacer un maridaje entre los científicos evolucionistas naturales y los científicos bueno, se fue el silencio. Gracias. Ese maridaje ellos creen que de esa manera están haciéndole algo bien a la ciencia, a la iglesia. No hay tal. Esta teoría que nos enseña que nosotros procedemos de accidentes azarosos, nos dice lo siguiente. Si yo vengo de una creación azarosa, o sea, por producto del azar, el destino mío no me importa. ¿Me explico? Repito, si yo soy el producto de la evolución, a donde yo termine, no me interesa, porque como vine por el azar me vale lo que me pase. Pero si yo vengo de un diseño, que cuando yo me paro frente a un espejo, puedo decir, yo soy obra de Dios, Dios tiene un propósito para mí, y por lo tanto mi destino es glorioso, eso cambia mi perspectiva de vida aquí en la tierra. Por eso nosotros, adventistas del séptimo día, cuidamos el ambiente,
no porque seamos ecologistas, evolucionistas, sino porque nosotros decimos que Dios nos puso aquí en esta tierra como administradores, como mayordomos de los bienes que Él nos dejó. Finalmente, la creación es mencionada en la Biblia en muchos textos. El mismo Jesús, refiriéndose al divorcio, dijo, porque al principio no era así, porque el que los creó, varón y hembra, los creó. A Dios no le gusta el divorcio. Esa es una verdad. A Dios no le gusta el divorcio. Desafortunadamente los seres humanos cometemos errores y tenemos que buscar la solución de ese error rompiendo una relación que nos está conduciendo lenta pero inexorablemente a un abismo. Y entre dos males, Dios, que no está de acuerdo con eso, le dice a ustedes, las niñas que están en proceso, y a los jóvenes que están en búsqueda de pareja, tengan mucho cuidado a la hora de elegir a la persona con quien usted se va a casar. Para eso es el período del noviazgo. Pregunte, indague, analice bien, porque es el período necesario para el conocimiento de una persona. Pero el texto bíblico no está tanto dado en el contexto el texto que estoy utilizando, no lo estoy utilizando tanto en el contexto del divorcio, sino en el contexto que Jesús dijo, el que los creó al principio. Y allí Jesús está diciendo que Él fue quien creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Te creó a ti con un propósito divino. Hermanos, la evolución va a ser un problema para nosotros en los tiempos finales y lo está haciendo. Los niños. Si yo pudiese tener esta tarde a los niños en un lugar separado, pero es que volvemos otra vez al punto, necesitamos otro video beam para proyectarles solo a los niños en un salón, un video solo para ellos sobre la evolución, diseñado especialmente para ellos, con un científico nuestro, un estudioso de nuestra iglesia, que lo pueden buscar. Él se llama Richard Aguilera. Richard Aguilera escribió una matutina hace unos años y tiene ese programa espectacular, porque debemos cuidar este concepto de la creación. No permitamos por ningún motivo que a nuestros niños que van a las escuelas oficiales, donde se habla simple y llanamente de que el hombre llegó a la existencia producto de la evolución, y nos lo presentan así, y los niños nuestros vienen bombardeados desde allá afuera. ¿Qué decir nosotros de aquí del texto, desde dentro de la iglesia? La Biblia es clara al decirnos, queridos, Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es mi creador, es mi sustentador y es mi redentor. Permita el Dios del cielo que en este día la alabanza suba al trono de la gracia, porque reconocemos que Él es el todo y todo en nosotros. Que la paz del Señor esté con ustedes, que Dios los acompañe, que los ángeles los lleven en paz y podamos esta tarde volvernos a encontrar para continuar con nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Bendiciones.